Muchas gracias al doctor Echeverry y a las autoridades del Cabildo por invitarme. Yo quiero decirles que soy una vieja conocedora de este pueblo. Muchas cosas me sorprenden hoy, pero he conocido sus luchas y sus logros maravillosos. Y bueno, para mí es realmente un orgullo volverme a encontrar con tantos amigos como los que desde acá vislumbro. En parte, había dos cuestionarios distintos. ¿Se oye por este o no? Había dos cuestionarios distintos, pero yo quise hacer como una mezcla de los dos. Uno es el tema de la participación como un eje importante y el otro es sobre el tema de la autonomía. Yo pido silencio. Yo quiero expresar un caso para poder mostrar la importancia que tiene el derecho a la participación, el derecho a la consulta, el derecho a la autodeterminación y el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Estamos hablando de 4 derechos de participación. La autodeterminación es un derecho interno de los pueblos que definen muchos asuntos con base en su derecho propio: qué hacer con un niño huérfano, dónde enterramos los muertos, cómo sancionamos a un sujeto que comete un acto transgresor de ese derecho. También, cuál es nuestro punto de mira sobre lo que es el buen vivir, sobre lo que es deseable para todos. Y en ese sentido, entonces, encontramos que los pueblos tienen 4 derechos: autodeterminación, participación con P mayúscula, que no se ha desarrollado ampliamente en Colombia y que consiste, por ejemplo, en examinar dónde no debería haber un proyecto extractivista o por qué lugares específicamente no se debería hacer una carretera, es decir, un proceso participativo anterior a que llegue la tarea de una carretera que se debe tratar en una consulta y que precisamente implica examinar cómo esa carretera va a afectar la cultura étnica, la cultura y las condiciones de vida material de un pueblo concreto. Alguna amiga decía, que en una consulta solamente se debería preguntar si en 100 años el pueblo en Vera, de Río Sucio, de Cañamomo, si en 100 años, con el paso de la carretera o de un proyecto minero, etcétera, estará vivo. Y estará vivo no como seguramente puede existir hoy, sino estará vivo con más profesionales, con mejores condiciones de vida, etcétera. Pero lo material es una cosa, pero lo importante es saber si ese pueblo sigue existiendo como un sujeto distinto, como un sujeto que se autorreconoce como en Vera de determinado lugar. Y entonces, para aproximarme a los dos temas, consulta y autonomía, yo quiero contar un ejemplo que me ha llamado mucho la atención recientemente, y es el caso de un pueblo indígena de Colombia, no lo voy a mencionar, no quiero estigmatizarlo, que optó por aceptar, comillas o sin comillas, autónomamente la llegada de un proyecto de energía eólica. Y entonces optaron por decir sí
nos conviene, llegamos a ciertas negociaciones y colorín colorado, sin consulta, sin la protección del Estado, tomaron determinadas decisiones. Entonces, me pregunto si esa libre determinación, autonomía, autogobierno, etcétera, digamos, es lo ideal, es a lo que se está buscando llegar. Y en ese sentido, entonces, pensamos que la autonomía es un camino propio, ¿no? Que es como un medio para asegurar condiciones materiales, y podría decir yo, y espirituales, que aseguren la diversidad cultural, que es el bien a proteger. Y entonces, la pregunta es si ese principio aplicado internamente de autonomía para decidir que este proyecto nos gusta, nos parece bien, quizás consultamos con algunos comunitarios, qué sé yo, nos reunimos varias veces con los empresarios, llegamos a determinado acuerdo, es lo que estamos mirando fortalecer como un bien o como un nuevo elemento a fortalecer dentro de los pueblos indígenas. Es decir, tomar decisiones internamente sin la presencia del Estado, sin la presencia de una autoridad que efectivamente lleva a decir, oiga, miremos este proyecto, examinémoslo a la luz de nuestro medio ambiente, examinémoslo a la luz de nuestra organización social, examinémoslos a raíz de los procesos de individuación o de monetarización que van a llegar. Y entonces, desde ahí, nosotros nos preguntamos con un interrogante de qué autonomía estamos hablando y cuáles son los efectos de una autonomía, llamémosla, que tiene por objetivo que nosotros decidimos aquí, porque tenemos posibilidad de decidir y, como decimos coloquialmente, nos saltamos por manteca esa institución de la consulta previa que, como decía muy bien el doctor Echeverry, es compleja y es muy problemática de que se lleve a cabo en mi concepto, y por eso decía, cuando me pidieron un título, yo dije, se estará desperdiciando la consulta, se estará desperdiciando ese bien que en mi concepto es un bien, que otra cosa es que se haga mal, otra cosa es que no participe el gobierno adecuadamente, ni las empresas o la empresa y la institucionalidad, y también el pueblo determinado. Pero hay un asunto, y es que la autonomía está subordinada a la regulación legal. Y en ese sentido, la autonomía, como la hemos tratado de mostrar, como nosotros aquí adentro decidimos cualquier asunto que creemos que es conveniente para nosotros, esa autonomía, digamos que lleva a posibilidades en las cuales el Estado, que es el único y el más importante o el garante de los derechos humanos, de que ese pueblo que decidió esta cosita que parecía sencilla, en 50 años o en 100 años esté dividida, la gente no se sienta lo que hoy es, etcétera, por una decisión en la que no hubo un proceso de participación de alguna manera o realmente acompañado por la institucionalidad del Estado. Y en ese sentido, entonces, creo que es importante que nos proyectemos en el ámbito de lo que la Constitución del 91 realmente nos plantea, y es que reconocemos la diversidad, pero no la diversidad como separación, no la diversidad como que cada uno haga lo que quiera, y como somos respetuosos de lo distinto y de la diversidad, entonces los vamos a respetar.
porque estamos en el plan de que somos distintos, pero nos vamos a respetar y que cada uno haga lo que quiera. Ese no es el Estado constitucional del 91. El Estado constitucional del 91 plantea que no hay derechos absolutos, y eso para mí es lo más importante. No hay derechos absolutos, y por lo tanto la autonomía de los pueblos indígenas podría tener restricciones y tendría que examinarse con reglas o con metodologías del derecho estatal, que es examinar la proporcionalidad, la racionalidad de ciertas decisiones. Entonces, aquí, como el tiempo es tan supremamente breve, yo les quiero decir que lo que hizo ese pueblo de nuestra Colombia, que tomó una decisión autonómica, hoy en día es un desastre. Representa nada menos que el saber que en pocos años su territorio tendrá unas baterías que le toca tenerlas ahí porque no se interrogó, no se supo sobre cuáles eran las consecuencias a 20, 30 años de la existencia de ese proyecto. Unas condiciones que dividieron a la comunidad, etcétera, etcétera, y que lo que generaron fueron unos recursos económicos, como decimos, casa, carro y beca para algunos, pero no para la comunidad. Entonces, existe la participación no solamente como una posibilidad que autónomamente decidimos, ya se expresó aquí. La participación en una consulta tiene el deber de participar. Y efectivamente, en una de las preguntas que se hacía era el caso UWA, que entre otras lo conocí bastante, y es un pueblo que dice no al petróleo, autónomamente dice no al petróleo. De acuerdo a la pregunta se dice, ¿qué pasa con un pueblo que dice no al petróleo y que se le pregunta a la persona del Estado? No se dijo no al petróleo porque no había condiciones para participar adecuadamente. Y claro, esa puede ser una importante expresión que en un tribunal internacional pueda tener mucho eco. Pero lo importante, y es a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, es que en mi concepto, que llevo 50 años trabajando con pueblos indígenas, fundamentalmente con personas que están en las cárceles, muchos indígenas están en las cárceles, o en casos en que se requiere una visión de la cultura de un pueblo que atraviesa su condición de distintividad y de lo propio de una manera significativa, es lo que son. Su diferencia es que se sienten indígenas. Como yo puedo ser igualita a una venezolana, pero yo me siento colombiana. Un pueblo indígena moderno, contemporáneo, como pueden ser los Embera de este resguardo, son contemporáneos, son modernos, pero sí tienen en sus miembros, en su corazón, en su mente, la idea de que son un pueblo distinto. Entonces, el derecho a participar en una consulta implica ese deber, y creo que la posibilidad, como bien se dijo, en uno de los 24 países en que es posible llevar a cabo un proceso participativo, lo considero como algo valioso que en principio se debe fortalecer con las ideas maravillosas de los mismos pueblos para, a partir de su experiencia, precisamente mejorar un principio
y un procedimiento como es la consulta previa que permite adentrar en los riesgos que un proyecto traería a su vida como sujeto colectivo de derecho. Entonces, ojo con el tema de la autonomía como separación y más bien el tema de la autonomía como fortalecimiento del poder político en función de poder negociar o de poder demandar mejores condiciones participativas en un país que tiene efectivamente muchas cosas para mejorar. Muchas gracias.